participación, política, información, economía, actualidad, sociedad, cultura. En Canarias Radio, la autonómica, se enciende la luz de nuestro faro para iluminar la actualidad. El Faro de Canarias Radio, la autonómica, con José Luis Díaz. Buenas noches, bienvenidos una semana más al Faro de Canarias Radio, la autonómica. Hoy queremos proyectar el foco de este programa sobre un segmento de la población cada vez más importante desde el punto de vista estadístico y por tanto también desde el punto de vista social y económico. Hablamos de los mayores, porque casi 7 millones de españoles tienen más de 65 años, es decir, cerca del 17% de la población, un porcentaje algo más reducido en el caso de Canarias, en donde este grupo ronda el 13% de la población total de las islas, como saben, situada en algo más de 2 millones de habitantes. Esos son los datos a día de hoy. Las estimaciones estadísticas indican además que en apenas 20 años, más de una quinta parte de la población española tendrá más de 65 años, un envejecimiento que, según esas proyecciones, va a ser más acelerado en el caso de Canarias. ¿Por qué se produce esta situación? ¿Qué retos supone para los poderes públicos en particular y para la sociedad en su conjunto? De ello queremos hablar esta noche con nuestros invitados, porque leyendo y escuchando algunos puntos de vista, estaría uno por pensar que ser mayor en nuestro país es casi una culpa. Según esas opiniones, la creciente población mayor sería la responsable, por ejemplo, de que estén en peligro las pensiones presentes y futuras, por no hablar de la sostenibilidad económica de la sanidad pública. Veámoslo por el lado positivo. No es una buena noticia que se haya elevado la esperanza de vida hasta los 78 años largos en los hombres y hasta más de los 84 en las mujeres. Es malo, además, que esos años que ganamos se vivan en mejores condiciones que hace tan solo unas pocas décadas. Con todo, tampoco se trata de pintar un panorama idílico. Las personas mayores tienen problemas específicos que no cabe ignorar. Los achaques y las dolencias propias de la edad, la soledad, la desconsideración social, la pérdida de autonomía, el riesgo de la pobreza incluso. ¿Estamos respondiendo como sociedad a todos esos retos? ¿Estamos siendo justos con nuestros mayores y prestándoles la atención que requieren y merecen? Es cierto que con el dinero de todos se paga la sanidad pública a la que tienen derecho, los medicamentos por los que no pagan nada, las residencias en las que pueden disfrutar de parte de su tiempo libre, aquellos que consigan plaza, claro. ¿Pero es suficiente? ¿Estamos aprovechando su experiencia y sus conocimientos o los estamos dando ya por amortizados? ¿No tenemos nada que aprender de nuestros mayores? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, lo vamos a analizar enseguida con nuestros invitados de esta noche en el Faro de Canarias Radio La Autonómica, pero siempre, como siempre antes, vamos a saludar a nuestra compañera Giselle Dugatenseiler. Buenas noches. Buenas noches a todos. En primer lugar, Giselle, ¿qué fotografía demográfica, por llamarla así, podríamos hacer de la población mayor española en general y de la canaria en particular? Pues como decía José Luis, en España 7.300.000 personas tienen más de 65 años, el 60% de ellas son mujeres. En Canarias un 13% de la población está en esa franja de edad, o lo que es lo mismo, unos 270.000 ciudadanos. Esto significa que en el archipiélago la población está menos envejecida, si la comparamos con la media del país, pero en un futuro cercano la situación podría invertirse debido al efecto del baby boom de los años 60, que en las islas, entre otras comunidades, se notará más tarde. Hablando de proyecciones demográficas, hoy sabemos que España se convertirá dentro de 40 años en el país más envejecido del mundo, solo por detrás de Japón y Corea, con el doble de mayores que en la actualidad. ¿Qué pasará entonces con la jubilación si sabemos que hoy en día solo hay 2 cotizantes por cada pensionista? Porque España también bate récords en esperanza de vida, lo señalabas antes, que se sitúa en 84 años para las mujeres y en 78 para los hombres, las edades más altas del mundo que solo superan los japoneses. Y a grandes rasgos, Giselle, ¿cuáles, diríamos, son los retos a los que se enfrenta la sociedad en su conjunto y en particular los poderes públicos ante este envejecimiento de la población? Pues si queremos vivir en una sociedad para todas las edades, tendremos que afrontar en primer lugar retos relacionados con la salud. Sabemos que 1 de cada 3 mayores de 65 años presentan algún tipo de discapacidad y un 15% ha solicitado las ayudas de la ley de dependencia. Consumen, por tanto, muchos recursos sanitarios y ello requiere políticas específicas de las administraciones, con más servicios de geriatría en los hospitales y más centros de día con profesionales formados para atender a estos pacientes. Hay además retos en el terreno económico, sobre todo en estos tiempos de crisis,
si tenemos en cuenta que 1 de cada 4 mayores en España se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Y desafíos, por último, vinculados a la vida social de los ancianos para evitar el drama de la soledad que sufren muchos de ellos. Como siempre, como cada semana, hemos sacado nuestros micrófonos a la calle y hemos, al azar, preguntado a los ciudadanos sobre esta cuestión. ¿Cuál ha sido la pregunta, Giselle, y cuál es la respuesta? Sí, pues en concreto les hemos preguntado sobre las necesidades y la atención que requieren los ancianos. ¿Cuidamos bien en Canarias a nuestros mayores? La verdad es que no. Las circunstancias que nos rodean no son las adecuadas y deberíamos de estar más atentos a ellos, que son los que nos han dado todo y nos han enseñado todo. Hay quien es responsable con sus viejos y hay quien no. Hay quien se lo quita de encima, lo mete en una residencia y ya está. Si ellos te lo han dado todo, también uno debería dárselo todo. Lo que pasa es que las condiciones de ahora no son como las de antes. Los hijos se casaban, vivían en la misma casa y entonces cuidaban al viejo. Ahora cada uno ya tiene un poco su vida. Necesitaríamos más ayuda por parte del gobierno. Y tener las necesidades principales, la buena alimentación, una buena higiene, pues un hogar, por lo menos una buena casa, con lo fundamental, viviría muy bien. Opiniones recogidas hoy mismo en la calle, como decíamos, sobre lo que opinan los ciudadanos en relación con este importante segmento de población. Gracias, Giselle. Un saludo. El Faro de Canarias Radio, la autonómica, con José Luis Díaz. Les presento ya a los invitados de esta noche en el programa. Nos acompañan Javier Rodríguez, médico especialista en geriatría, desarrolla su labor en el Centro Sociosanitario del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. También está con nosotros Ramón Díaz, que es sociólogo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es además autor de varios trabajos precisamente sobre este asunto, sobre el envejecimiento de la población en Canarias. Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Domingo Quintana, que es psicólogo, especialista precisamente en gerontología, ha desarrollado un programa que luego le pediremos que nos dé algún detalle, basado en la meditación y el yoga, precisamente dedicado o destinado a este segmento de la población, a los mayores, y que está colaborando también en un programa de la Fundación Lidia García sobre detección de la demencia. Buenas noches, Domingo. Hola, buenas noches. Y David Peñate, que es director del Centro de Día de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Bienvenidos a los cuatro y gracias por aceptar esta invitación de Canarias Radio La Autonómica para abordar este asunto, que a mí me gustaría empezar planteándoles una pregunta para una respuesta breve. Parafraseando aquella película de los hermanos Cohen, ¿es España un país para viejos o todo lo contrario? ¿Es España un país, y Canarias en concreto, hostil a sus mayores? Yo creo que sí. Yo creo que esa pregunta es una realidad. O sea, yo creo que ya somos un país de estos viejos. Y yo creo que nuestras ciudades no están adaptadas desde el punto de vista de la barrera. A veces yo me he planteado, cuando uno cruza una calle importante de nuestras ciudades, y vemos que el semáforo pues tarda 30 segundos. Y no nos hemos puesto a pensar de que una persona con 80 años pues eso no lo puede. Y a veces pues cosas tan sencillas como que no podemos cruzar una calle te impide que al día siguiente tú te frustres y no salgas a la calle. Pues te pongo un pequeño ejemplo. Exactamente. ¿Más opiniones? Domingo, por ejemplo. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas o situaciones que tenemos hoy día y sobre todo en Canarias, antes se hablaba de los índices de envejecimiento, y me gustaría recalcar una cosa, ¿no? El envejecimiento en Canarias es un envejecimiento que no es importante el porcentaje global, sino hay que mirar las islas de forma individual, porque por ejemplo La Gomera, La Palma del Hierro, tiene porcentaje de envejecimiento por encima del 25%. Incluso en algunos municipios, en otras islas como Aría, por ejemplo, en Lanzarote, que tiene un envejecimiento pues muy bajo, en torno al 10%, el envejecimiento de ese municipio es un envejecimiento del 40%, y lo mismo pasa en Betancuria, o aquí en el norte de Gran Canaria, o en el norte de Tenerife, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que los municipios envejecidos desafortunadamente no cuentan con recursos, ¿no? Y sobre todo con servicios sociosanitarios y programas a nivel municipal que son importantes, porque las personas, sobre todo no solo aquellas que demandan más, sino aquellas que tienen unas necesidades básicas, muchas veces desafortunadamente los ayuntamientos no las pueden cubrir. ¿Qué más opiniones podemos escuchar? David, por ejemplo, Ramón. Hombre, yo lo que diría es que la población cada vez envejece más. El gobierno de Canarias, Bienestar Social, tiene sobre 20-25 centros a lo largo de las 7 islas.
yo aconsejo siempre a las personas mayores y no tan mayores, a partir de los 50 todas las personas debemos tener algún hobby, tener algo en que entretenernos en el tiempo libre, porque se nos viene una barrera muy grande cuando te llega la edad de los 65 y te dice a partir de mañana ya usted no es válido para trabajar. Entonces empiezas a perder, a partir de ese día son todas pérdidas hasta que te mueres. Pierdes en primer lugar la nómina, un gran porcentaje al siguiente mes, pierdes los compañeros de trabajo, pierdes amistades, pierdes el hábito de ir a trabajar a diario, vas perdiendo hasta que... Y tienes que tener algo con que sustituir todo eso que vas perdiendo. Entonces, para eso estamos estos centros, que es el primer paso cuando las personas se jubilan. Ya luego seguiremos hablando de los distintos profesionales, porque son varias etapas, de los 60 a los 90, 80, hay una etapa bastante larga y hay que, de alguna forma, darle salida a cada momento. ¿Ramón? Sí, yo quiero hacer una precisión, y es que me has presentado como sociólogo, yo soy geógrafo. Geógrafo, sí. Bien, pues queda hecha la precisión y la aclaración. Y en segundo lugar, yo creo que hay que reducir la carga de expectativa que esto pueda tener. Yo pienso que lo que se está produciendo es un éxito, el que cada vez llegue más gente a vivir más y además a vivir las etapas de la vida de forma completa. Yo creo que tenemos que celebrarlo como un éxito de la humanidad. Por primera vez podemos decir que mucha gente sobrepasa el umbral de los 65 años y en algunos países como el nuestro, pues ahora se está produciendo pues un crecimiento espectacular de las personas que superan los 80 años. Incluso pues ya tenemos cerca de 8.000 centenarios, lo cual podemos hablar ya de que se está democratizando el envejecimiento. Por eso decía yo al principio, Ramón, perdona, que parece, sin embargo, que con todo este debate que ha traído la crisis económica y con la necesidad de reformar el sistema de pensiones, los viejitos, en general, parece que han cogido mala fama, ¿no? Son los culpables de que haya que trabajar, por ejemplo, ahora hasta los 67 años, de que las pensiones estén ahí y no estén ahí, están baleándose si tendremos pensiones o no tendremos pensiones en el futuro. ¿No estamos también generando un poco mala imagen, entre comillas, de ese segmento tan importante de la población? Es que hace 40 o 50 años se decía lo mismo de los niños. Es decir, la natalidad es tan alta y eso pues genera unas cargas económicas y sociales que hay que afrontar. Y ahora parece, pero es que la perspectiva económica no es la única con la que hay que ver estos fenómenos. Hay otras perspectivas que son sin duda alguna mucho más importantes en las que tenemos que centrar nuestra atención. Y esas proyecciones que se hacen a tan largo plazo, en general se hacen para que no se cumplan. Vamos a ver si sabemos descodificar el manejo de las proyecciones. Cuando las Naciones Unidas hacen proyecciones y dice vamos hacia los 9.000 millones de habitantes en el mundo dentro de poco, lo que está diciendo es hay que evitar que lleguemos. Y entonces aquí el mensaje no es que la proyección técnicamente esté mal hecha, que estadísticamente es correcta, pero vista de esa forma parece que es un tsunami el que se nos viene encima, y yo pienso que tenemos que abordar este fenómeno con mucha delicadeza porque está en juego muchas cuestiones y hay que ver el envejecimiento no como una amenaza sino como una oportunidad. Incluso a mí me gustaría plantear una cuestión, porque yo creo que hay más gente, por lo que he podido leer al documentarme para este programa, que hablar de envejecimiento de persona mayor de edad a los 65 años es muy discutible. Y aquí tal vez Javier Rodríguez, el geriatra que nos acompaña esta noche, podría darnos algunas claves. A los 65 años una persona se le puede considerar mayor. Habría que delimitar bien de qué estamos hablando, de personas mayores sanas, de personas mayores enfermas. ¿Cómo habría que hacer eso? Claro, es que la proyección que ha presentado nuestro compañero, el geófrago, es importante porque yo creo que plantear como un éxito que en estos 40 años las expectativas de tu vida hayan crecido es un factor importante. O sea, cuando nuestra posguerra surgió, la gente se moría a los 50 años. Fueron muy duros. Tú tendrás datos de las expectativas, pero claro, mi preocupación como profesional es
cómo llega esta gente a los 70 años, qué servicios le vamos a ofrecer y cómo ese envejecimiento se plantea. Con respecto a lo que tú planteabas, José Luis, ya hoy la geriatría te clasifica, digamos, en 4 tipos de pacientes. Ya no hay solamente un paciente anciano, sino hay un paciente estanciano, que es una persona, digamos, que ha llegado a los 70 años con varias cosas, pero todavía es capaz de seguir su vida normal. Luego tenemos un anciano enfermo, que es un anciano que a lo mejor puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener algún problema médico quirúrgico, va al hospital, se esto cura y vuelve a su estado normal. Y luego ya pasamos a un anciano frágil, que sería un anciano que ya tiene una dependencia, ya requiere un gasto hospitalario importante, ya es un anciano que a lo mejor pues necesita un tiempo largo de recuperación. Y luego ya tenemos al paciente geriátrico, que sería un paciente que tiene 3 o 4 patologías, ya tiene un deterioro cognitivo y ya es una persona que ya necesitamos darle unos cuidados. Entonces ya fíjate cómo ha cambiado el tema, que ya no hay un tipo de ancianos, sino hay ya 4 tipos. Y a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Porque yo decía, y se lo pregunto también a Ramón como experto en estos temas, que si considerar una persona mayor a los 65 años no es un poco excesivo. Sí, bueno, es que como los TIC que predominan ahora es fundamentar todo en las formas y no en el fondo, pues evidentemente parece que la edad es un ingrediente que condiciona todo, y esos umbrales son falsos. Hay gente que llega muy bien a los 70 años, muy lúcido, incluso físicamente muy bien, y otros que a los 60 o incluso antes, pues empiezan a perder facultades. Es decir, que la edad no es un condicionante fundamental. Pero lo que sí es verdad es que todos queremos vivir muchos años, pero nadie quiere ser viejo. Claro. Es decir, hay un malditismo, un rechazo a la vejez que proviene de nuestra cultura grecolatina y que tenemos que empezar a vencer, porque entre otras cosas lo que decía aquí el compañero geriatra es muy importante. Es decir, si las personas cuando nacen se percatan que van a tener por delante 70, 80 años de vida, tienen que empezar a pensar que todo ese recorrido hay que estarlo cuidando para llegar lo mejor posible a cubrir esas etapas. Hay que aprender a envejecer, le pregunto al doctor, le pregunto a David, le pregunto a Domingo, ¿hay que aprender a envejecer y hay que empezar a aprender desde muy temprano? Totalmente. Es que la clave está en una cosa que ya apuntaba don Enrique Mireia Magdalena, ¿no? En cómo ser mayor sin hacerse viejo. Sobre todo por 2 cosas, ¿no? Y ahondando en uno de los aspectos que hablaba antes Javier Rodríguez, el geriatra, es que la clave está en cómo seguir viviendo durante más años y no obtener patologías, en cómo potenciar un envejecimiento saludable y activo. Y me gustaría acuñar aquí un término, ¿no?, que se utiliza mucho en la geriatría, que lo ha acuñado el doctor Fries, que es la compresión de la morbilidad. Y es dejar para el final de la vida las patologías, y que en poco tiempo haya determinadas patologías incluso que te lleven a la muerte, pero en pocos años. Pero para eso hay que potenciar un envejecimiento activo. Y aquí en Canarias, uno de los grandes problemas que tenemos es qué tipos de perfiles de personas mayores son las que tenemos en Canarias, porque la mayoría de los mayores de hoy día son de los sectores primarios. Entonces hay que tener en cuenta una cosa en el envejecimiento, ¿no?, y es el envejecimiento cronológico. Porque tendríamos que apuntar diferentes tipos de envejecimiento. Una cosa es el envejecimiento mental, otra cosa es el envejecimiento social, otra cosa es el envejecimiento cronológico, que depende de cuando uno nació, y otra cosa diferente es el envejecimiento biológico, que eso tiene mucho que ver con la salud, ¿no? Si uno se cuida, y se empieza a cuidar, como se apuntaba antes, desde los 50 años, incluso desde antes, porque hay que empezar a educar en el envejecimiento desde la escuela. De hecho, una de las cosas que nosotros queremos potenciar, yo trabajo también en el Centro Sociosanitario Alpino con el doctor Rodríguez, ¿no?, y queremos empezar a desarrollar programas internacionales entre los residentes, diferentes tipos de residentes, incluso en el envejecimiento patológico y las escuelas, porque creo que es una forma
de potenciar y la educación desde que somos niños. Le preguntaría a Ramón, ¿esta proyección de la que hablabas antes de envejecimiento de la población a 20 años es reversible, por ejemplo, con políticas de promoción de la natalidad, o eso hoy por hoy no tiene, digamos, recorrido? ¿Sería aceptable hoy, serían aceptables políticas de promoción de la natalidad por parte de los ciudadanos? La verdad es que las políticas pronatalistas, que yo sepa, solamente han tenido un éxito en Suecia y Francia. En España, el famoso cheque bebé, pues no tuvo los estímulos suficientes como para provocar un repunte en la fertilidad, en la fecundidad y en la natalidad. Las sociedades latinas en general, los temas demográficos los tratan como una especie de estas cosas suceden por azar. Y entonces no hay, digamos, políticas demográficas que vean que el devenir de lo que va a suceder en los próximos años con nuestras sociedades no es solamente envejecer, es tratar de estudiar la edad media de la población, el número de hijos por mujer, la edad de las mujeres que tienen su primero, segundo y tercer hijo cuando se llega al caso, y una serie de comportamientos que de alguna forma nos permita ver el futuro de forma equilibrada. Es decir, que las tasas de dependencia, que es la suma de los menores más los mayores, pues sean aquellas que seamos capaces de soportar con una población activa que en número y en calidad sea lo suficientemente productiva como para generar riqueza y poder atender suficientemente, con holgura, a esos segmentos del primer tramo y el último tramo de la vida. Y es ahí donde hay que hacer el debate y no pensar tanto en lo que va a suceder en el 2050. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar de aquí al 2020. ¿Por qué? Porque es el corto y el medio plazo. Es un periodo en que empieza ya, como decía la presentadora inicialmente, todo aquel baby boom de los años 50, 60, se empieza a incorporar rápidamente. Es decir, va a llegar mucha gente al tramo de edades superiores a los 65 años, pero de forma muy rápida. Y de golpe después, cuando eso termine allá por el año 2036, 2038, se va a producir un corte tremendo. Y entonces hay que prevenir esas cuestiones. Y es ahí donde el debate pues brilla por su ausencia. Bueno, les recuerdo a los oyentes que están en la sintonía de Canarias Radio La Autonómica. Esto es El Faro y esta noche estamos intentando proyectar algo de luz sobre ese segmento tan importante de la población que son nuestros mayores. Le pediría al doctor Javier Rodríguez que nos haga un diagnóstico del estado de salud de los mayores canarios, doctor. Bueno, una pregunta difícil, porque estaba intentando hacer un pequeño resumen de la intervención de Ramón. Y yo que he estado un tiempo formándome fuera, en el extranjero, en concreto en Inglaterra, pues acabo de regresar hace un año y medio. Y yo creo que la sociedad canaria en general hemos envejecido muy rápidamente. En 20 años esto ha cambiado muchas cosas, muy rápidamente. Y la sociedad nuestra no ha sido preparada. O sea, faltan servicios, faltan departamentos de geriatría en los hospitales clínicos nuestros. Y yo creo que no estamos preparados. Y todavía tenemos el estigma de una falta de cultura geriátrica, de respeto, sobre todo hacia nuestros ancianos. Hace 20 o 30 años había un mayor respeto hacia nuestros ancianos. Esto lo hemos perdido. Ahora, cuando un anciano va al hospital es como un estorbo, lo dejan esto en un pasillo. No estoy generalizando, pero estoy intentando un poco llamar la atención de que son personas. Muchas de ellas tienen diagnósticos que se pueden tratar y yo diría que el diagnóstico, creo que tenemos una sanidad muy satisfactoria, pero a nivel geriátrico faltan servicios. Eso yo diría, recalcaría que faltan departamentos de geriatría,
que tuvieran un personal adecuado. Y luego ya, pues, esto domingo te podría un poco hablar un poco de las demencias, que ahí hay una gran campo que todavía está virgen, donde faltan estos especialistas. Nuestros mayores todavía no están filiados con el tipo de la demencia, muchos de ellos no tienen el tratamiento adecuado, y eso sí me preocupa. Porque faltaría, por ejemplo, también mucho trabajo de detección precoz de determinadas patologías de personas mayores, ¿no, Domingo? Sí, es que uno de los aspectos fundamentales, y de hecho esa es la clave entre la diferencia entre la medicina geriátrica y una medicina no geriátrica. La medicina geriátrica se basa en el pilar fundamental, que es un equipo interdisciplinario y la valoración geriátrica integral. Para que esto nos entiendan todos los oyentes, la valoración geriátrica integral tiene 4 áreas a estudiar con cada uno de los pacientes. Lo bueno es que cuando se estudian estas áreas, todos los pacientes mejoran, se medican menos, se ingresan menos en los hospitales, permanecen más tiempo en casa y mejor. Y con esto es lo que hablaba antes de la compresión de la morbilidad, ¿no? Las 4 áreas a evaluar es un área médica, donde ver los síndromes geriátricos que tiene el paciente. La segunda, y esta es probablemente el área más importante, es el área funcional. Es si el paciente funciona, si hace las cosas en casa, si es capaz de ir a hacer la compra, etcétera. Pero no solo eso, sino que hay que tener en cuenta aquí también es cuál es la motivación básica que hace que esta persona todavía le interese seguir viviendo. Y esto lo enlazo con el tercer área, que es el área de valoración, la esfera mental. La esfera mental no es solo si tiene un deterioro cognitivo que puede generar una demencia o no, sino también la psicopatología que puede tener la persona, si tiene una depresión, un trastorno de ansiedad, etcétera. Y por último, el área social, ¿no? Que esta es un área muy importante, sobre todo por los cambios que apuntaba el doctor Javier Rodríguez ahora, de los cambios que ha habido en la sociedad, ¿no? Y que no nos hemos adaptado adecuadamente a la evolución que han tenido las personas mayores en Canarias. David, en cuanto a recursos, ¿cómo estamos en Canarias para atender a nuestros mayores? Yo, enlazando con lo que se estaba hablando, creo que falta preparación y falta profesionales en todas las áreas de los mayores. Vamos a ver, el centro que yo llevo aquí en la isleta tiene ahora 10 años de abierto, 11 años. Un centro de día que estaba previsto para personas sin patologías, personas sin problemas que iban a ir durante el día a hacer actividades para sacarlos de casa, porque nosotros le hacemos un gran favor a los médicos sacando a la gente que se jubila el estar esas 8 horas que estaban antes en su trabajo y que ahora están en casa molestando a la mujer, porque es que no están habituados a estar las 16 horas, salvo las que están durmiendo juntos, ¿no? Entonces, estos centros de día lo que hacemos es un poco darle vida a los años. Ya la calidad de vida en la sanidad les hace que vivan más años, pues nosotros, los centros de día, es darle vida a esos años, que las personas mayores permanezcan activos. Pero el problema, ¿cuál es? Ya se veía. Aquí tenemos 2 profesionales que han tenido que ir a formarse fuera. Y ahora llegan aquí con una formación, pero es que no tienen ahora mismo dónde trabajar. Para que la gente nos entienda, por lo menos en las Islas Mayores, tenemos los maternos para los niños. ¿Cómo es que la población mayor, que es la más que envejece y es el número mayor, no hay hospitales geriátricos? O sea, yo sé de personas mayores de estar 10 horas en urgencias, en un hospital, sin tomar ni agua. Y no es que los facultativos o el personal sanitario esté fallando, es que no tienen tiempo para saber que el viejito no habla, que tiene demencia y que está en una silla de ruedas. Es que ni miraban para él. Entonces, creo que hay que empezar de cero prácticamente. En primer lugar, en las universidades hay que tener una especialidad de geriatría. Pero sí, por ejemplo, porque eso lo comentábamos antes de comenzar el programa con el doctor, por ahí. Tenemos que tener profesionales. Que no existe esa especialidad, ¿no? Y luego otro problema que quiero también añadir. Quizás no se tenga que estar en el lugar que hay que estar con los mayores y con los niños, porque los mayores y los niños no votan. Eso es una buena puntualización. Claro, pero sí me gustaría comentar una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Porque no tenemos que irnos muy fuera para hablar de hospitales geriátricos. En Canarias tenemos uno de los mejores ejemplos de un servicio modélico en la atención geriátrica a nivel nacional y reconocido, que es el Hospital Insular de Lanzarote. Sí, correcto, venga. De hecho, la formación en geriatría vía MIR, de los médicos que quieren aspirar a ser geriatras, se hace en Lanzarote. Y les doy un dato. Lanzarote es una población de unos 120.000 personas y tiene 5 geriatras. Las Palmas tiene casi 1 millón y solo tiene 2. Desafortunadamente, el gran problema es que la gente no se quiere formar tampoco en la geriatría porque después no tiene trabajo, como antes se apuntaba. Y esto es un problema muy grande, ¿no? Porque los beneficios de la geriatría se conocen y están en todos los libros.
El problema es que no se hace una medicina geriátrica. Y entonces difícilmente podemos mejorar y potenciar sobre todo un envejecimiento activo y una coordinación adecuada con los centros de día y entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Sí, porque hablas de envejecimiento activo y parece que precisamente uno de los graves problemas que tienen los mayores en Canarias y en general es, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no? Se quedan, como decía antes David, una vez que abandonan su puesto de trabajo, pierden su círculo habitual de amistades, se quedan quietos. Sí. Has esto planteado un factor que nosotros lo estamos haciendo. Hemos empezado ahora a hacer un programa con la Universidad de Las Palmas y la Fundación Lidia García, que está siendo el primer experto en actividad física del deporte. Se han matriculado 20 alumnos y 6 de ellos están haciendo prácticas con nosotros. Y están haciendo ellos un proyecto de valoración del ejercicio físico en ancianos. Están yendo por el centro sociosanitario Estolpino y la verdad que yo estoy muy ilusionado porque vemos cómo los pacientes están interesados. Lo hacemos en la terraza. De hecho, en una de las terrazas hemos conseguido un programa para pintar unos dibujos para que ellos hagan como un circuito. O sea, lo que te quiero decir que el ejercicio físico en el anciano es muy importante y tenemos que promocionarlo y agrandarlo. Y de ahí, por ejemplo, algo tan importante, aunque los que no estamos en esa situación nos parece a veces pintoresco, el simple hecho de los bailes que se organizan, ¿no, David? En los centros de mayores, ¿no? Sí, bueno, en el caso nuestro tenemos baile miércoles y viernes de 4 a 7 y media. Pero seguro que les parece son 2 poco, días, ¿no? pero es que hay 2 días en el centro de Ciudad Alta. Ya. Son otros 2 que son 4 días en los que están bailando. Eso es terapia total, eso hay que hacerlo. Y también tenemos un licenciado hace 10 años y la verdad que una de las demandas mayores que tenemos es la educación física. Y también tenemos convenio con la universidad, algunos en práctica y demás. Sí. Volviendo al tema de los recursos, David, porque estás como director de un centro de día, hay mucha lista de espera para poder acceder a algún centro, ya no digo los centros de día, sino por ejemplo a la residencia de la que hablamos antes, la residencia sociosanitaria del Pino. Hay mucha lista de espera, mucha gente esperando poder conseguir una plaza en uno de estos centros. Sí, mira, las competencias en lo que son centros de día y camas residenciales están en los cabildos. Entonces, yo tengo contacto con el Instituto Sociosanitario de Cabildo por las 40 plazas de enfermos de Alzheimer que tiene en mi centro como un servicio sociosanitario. Pero sí sé que antes de abrir el Pino, que ahora el doctor nos podrá hablar mejor, sé que habían sobre 2.000 personas esperando. ¿Sí, doctor? Sí. La actualista que esto tiene Elías es muy grande. Entonces, desde que se abrió esto el Pino, ahora ya se ha abierto la segunda fase, que son las 11 plantas. Ya están prácticamente abiertas y les invito a ustedes a que lo visiten porque estamos trabajando con un equipo multidisciplinar con mucha energía y Domingo, si quieres, les puede comentar el centro de día de la planta 11 que está específico para demencia, lo que él está haciendo y cómo lo ha estructurado. Hemos abierto una planta sexta con 38 plantas 38 residentes de alto requerimiento. Faltan unas 10 plazas por rellenar que se rellenarán en las próximas 2 semanas. El problema es que cuando esté lleno ya no hay más espacio. Ya no hay más. Ese es el problema. Le haría una pregunta a Ramón, volviendo un poco a aspectos demográficos. La inmigración, a veces tan criticada, ¿sería necesario recurrir o será necesario, crees, recurrir a ella de nuevo para, digamos, paliar ese envejecimiento progresivo de la población? Hay un debate muy interesante con esta cuestión, si la inmigración puede ser un buen sustituto de la desnatalidad. Y hay especialistas que no lo ven muy claro. Porque hay que tener en cuenta que no estamos en un laboratorio, estamos en la sociedad, en un mundo cambiante y que la economía se rige por unos ciclos y los ciclos alcistas atraen inmigración y los ciclos de crisis lo expulsan. Y estamos en un momento de expulsión de población digamos que eso se está notando en la natalidad comparativa, es decir, las mujeres de procedencia extranjera en nuestro país
pues cada vez contribuyen menos al monto total de natalicios anuales. Y no solamente porque su número está disminuyendo, sino porque también sus pautas sociales tienden a equipararse con las mujeres nativas, con lo cual esa expectativa de que los matrimonios jóvenes iban a repuntar la fertilidad, la fecundidad y la natalidad en España, pues no se ve del todo muy claro. De tal manera que es necesario que sobre esto se dilucide la cuestión con el fin de que se pueda ver en una proyección a corto y medio plazo cuál va a ser el comportamiento de las dos natalidades y si este es suficiente para, digamos, mantener los tramos de edades de la población española con cierto equilibrio. Bien, pues les recuerdo que seguimos en el Faro de Canarias Radio La Autonómica abordando esta noche la situación de nuestros mayores. Enseguida seguimos hablando de este asunto, nos quedan todavía varios temas que tratar, varios aspectos que abordar en este debate, en esta tertulia, pero ahora lo queremos hacer desde otro ángulo. Hablamos de mayores y hablamos también, en la mayor parte de los casos, de abuelos. El Faro de Canarias Radio, La Autonómica, con José Luis Díaz. Y es que los abuelos y las abuelas españolas están jugando un papel aún pendiente de reconocer, creo yo, y de valorar como se merece en aspectos, por ejemplo, como el acceso de la mujer al mundo del trabajo. Después de jubilarse o a punto de hacerlo, estas personas encuentran un nuevo trabajo, a veces sin esperarlo, cuidar precisamente a sus nietos. Para algunos es una situación satisfactoria, pero para otros supone también una carga de responsabilidad que ha dado a pie a lo que se conoce como el abuelo quemado. Según datos oficiales, los abuelos españoles dedican una media de 7 horas diarias a sus nietos, 2 más que la media europea. Además, el 15% de los menores de 3 años de nuestro país pasan el día con sus abuelos. Una de esas abuelas acaba de convertirse en noticia nacional hace muy pocos días al reconocérsele un permiso remunerado de maternidad de 16 semanas, el primero de este tipo que se produce en España. Fue hace poco más de un mes, a principios de mayo, para que esta abuela pueda cuidar a su nieta que se llama Lola, de 5 años, tras el fallecimiento de la madre en un accidente de tráfico. Esa abuela es Pilar Portero, es de Zaragoza y la tenemos esta noche al otro lado del hilo telefónico. Doña Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, usted ha vivido una situación un tanto singular, ha visto su casa llena de periodistas en cuanto se supo que le habían conseguido por primera vez en España a una abuela un permiso de maternidad. ¿Cómo lo vivió y cómo lo está viviendo, doña Pilar? Pues, no sé, fue una cosa increíble, una cosa que no esperaba que se viera tanto, que salían todos los medios de comunicación y todo eso. No, yo no esperaba eso. Que, vamos, yo lo dije pues por si había más casos como yo y eso. Pensé que iba a salir en el periódico de aquí de Aragón nada más, pero bueno, ha sido un boom de la cual me alegro, claro. Que ha llegado hasta Canarias, como usted puede comprobar. Hasta Canarias. ¿Cómo se decidió, doña Pilar, a pedir ese permiso de maternidad? ¿Quién le dijo que tenía derecho a él? Pues yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero las compañeras del comité de donde yo trabajo me lo dijeron y así a lo primero pues no lo tomamos como broma. Pero luego ya insistieron y ellas fueron las que me arreglaron todo y las que hicieron todo, claro, porque yo no tenía ni idea de esto. Aparte yo con la pena que tenía, que había perdido a mi hija, pues la verdad que mi cabeza no estaba para más. Claro. Pero bueno, me la arreglaron y ahora estoy muy contenta porque la estoy cuidando y bueno, estoy disfrutando de ella lo que antes no podía disfrutar de ella. Todavía le quedan casi 3 meses, ¿no?, de permiso de maternidad, ¿no? Pues hasta el 19 de septiembre. Ajá. ¿Le costó mucho trabajo que le reconocieran ese derecho? ¿Tuvo que bregar mucho con su empresa? Usted trabaja en una empresa de limpieza en Zaragoza, creo, ¿verdad? Sí. Sí. Pues la verdad que sí, porque a lo primero tampoco ellos, como no lo sabían, como esto no lo sabía nadie, pues a lo primero ellos tampoco me daban mucho margen, ¿no? Entonces, claro, tuvieron que insistir los del comité para que supieran que esto era verdad. Porque claro, como esto nadie lo había sacado, no tenía esto, pues sí, me costó un poco, pero vamos, al final tampoco tuve ningún problema. ¿Y el resto de su familia qué le decía? ¿Doña Pilar la animaba a continuar o le decía que mejor lo dejara, que se iba a meter en un papeleo interminable? No, aparte que no pensábamos que se iba a liar tanto. Mis hijas me dijeron, pues venga mamá, adelante, porque
oye, si es verdad que lo sacas y cuántas abuelas habrá por ahí o tíos que estén igual que no lo sepan, pues me animaron a hacerlo, sí. Bueno, hay que aclarar que antes de que usted consiguiera este permiso de maternidad, tuvo que solicitar también la tutela judicial de su nieta, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí parece que tuvo menos dificultades, ¿no? Tuve menos, pero bueno, también tuve que pelear mucho. Tuve 2 o 3 juicios antes de que me diera la tutela de la niña, puesto que la niña tiene padre. Porque mi hija falleció, pero la niña tiene padre. Entonces he tenido 2 o 3 juicios, lo que pasa es que el padre nos ha presentado, pues mejor. Así tengo yo la niña y, como yo digo, la niña es mía. Ahora la está cuidando usted, pero ¿recibe algún tipo de ayuda para cuidar a Lola? Que va, nada, eso está muy mal, porque yo aparte de que tengo a esta niña, tengo otra que son 6 meses más mayores de mi hija y ahora ha tenido un bebé, bueno, ayer tuvo el bebé y también es madre soltera, o sea que, y las ayudas están, bueno, yo no recibo ninguna ayuda. Te digo, yo ahora mismo en mi casa tengo 3 nietos, tengo Lola, tengo otra que tiene 6 meses más y ahora su madre que ha tenido un bebé, ayer lo tuvo. O sea que tiene usted ahora mismo bajo su cuidado a 3 nietos. 3. ¿Y cómo lo lleva? Pues mira, lo llevamos entre mi hija y yo. Lo malo que ahora ya en septiembre tengo que empezar a trabajar y no sé cómo lo haré porque mi nómina es muy baja, pero tendré que... No puedo dejar de trabajar porque si dejo de trabajar no comemos. Claro. Y si trabajo, pues tendremos que buscar una mujer, porque mi hija también, claro, mi hija de la luz también está en paro. Pues tendremos que buscar una mujer, una chica, por lo menos por la mañana, que nos lleve los niños al colegio. Claro. Pues no lo sé, todavía es ese problema que lo tenemos que resolver poco a poco, pero vamos, lo resolveremos. Me imagino, doña Pilar, que algún día le contará usted a Lola toda esta peripecia que ha pasado, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Creo que Tengo todos los recortes del periódico y todo para decírselo a ella, que ya lo sepa. ¿Qué le diría usted, doña Pilar, a otras abuelas o familiares que estén en su misma situación, que tengan la tutela judicial? Por lo que he dicho siempre, que luchen por lo que es suyo, porque estén con sus niños, porque vale, es que no es lo mismo tener una niña de visita a tener una niña de día y de noche, que la niña se hace a ti, que tú te haces a la niña, que son todas las obligaciones que tiene una madre igual. Y entonces si por desgracia, que más vale que no haya ninguna, si por desgracia hay por ahí alguna abuela o tías o quién sabe, ¿no?, que le ha pasado una desgracia como a mí, pues que luche por esas niñas y que aunque tengan que trabajar de noche, pero que estén con sus nietas, que es lo más grande del mundo entero. Doña es Pilar, lo más grande. Desde luego, doña Pilar, pues ese mensaje lo vamos a enmarcar para cerrar esta conversación con usted. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación para que nos contara su caso, doña Pilar. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches y que vaya todo muy bien con Lola. Vale, muchas gracias. Un saludo. Hasta pronto, hasta luego, adiós, gracias. Adiós, buenas noches. Una historia sin duda muy bonita y, como decíamos al principio, singular, porque es la primera madre española que concede o que obtiene un permiso de maternidad para cuidar a su nieta. Sin duda alguna, los abuelos, como decíamos al principio, traslado la pregunta a todos los miembros de la mesa, merecen un monumento bien grande por lo que están haciendo en este país y que han permitido, por ejemplo, entre otras cosas, Ramón, una mayor incorporación de la mujer al mundo del trabajo, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que es impresionante y eso se debe en gran medida a que nuestra sociedad todavía conserva la estructura familiar. Es decir, que no se ha desmoronado la estructura familiar y esos lazos de una generación y de otra se mantienen. Pero hay un dato que yo llamo la atención porque me parece que es tremendamente positivo, y es que de los 7 millones de personas mayores de 65 años, 1 millón son voluntarios. Dedican parte de su tiempo diario a los demás, a cuidar a otros o a hacer otras tareas, incluso de asesoramiento a jóvenes, que a través de lo que se llama la economía social y efectivamente eso genera pues una buena impresión de que los mayores no son personas inútiles, sino que son personas que aportan mucho de su tiempo y de su saber a los demás, y eso es un dato altamente positivo, no es una carga. ¿Qué opina el resto de la mesa? Hombre, en los centros de día, que somos el primer paso, la gente desde el día que se jubilan, ahora mismo aquí tenemos como 3-4 grupos de voluntariado. Está el voluntariado social que acompaña a personas en la casa que viven solas. Hay personas en Las Palmas de Gran Canaria que viven un quinto que hace años que no bajan a la calle, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego acompañan a personas a hospitales, a médicos, etcétera. Otro voluntariado es el voluntariado de medio ambiente.
Tenemos 15, 20 personas que pasean todos los días por las Palmas de Gran Canaria, por las canteras, por diferentes lugares, parques y demás, tomando nota de todo lo que ven mal. Y eso lo pasamos luego a los concejales del distrito para que se vayan solucionando. Y si no, esos mayores van a estar al lado llamando al concejal a ver si eso no se ha arreglado durante el mes. Está el voluntariado de informática, personas que ya han aprendido, que manejan los ordenadores y no solo dan clase a otros mayores en el centro, sino que se desplazan al Hospital Insular a los niños de oncología. En el centro recibimos personas de Proyecto Hombre o personas de Las Palmas Acoge. Emigrantes que llegan y que no saben del tema de informática y estos mayores les van enseñando. Entonces, esas personas se sienten mucho más activos, se sienten mucho más valorados al ver que su jubilación sigue prestando un servicio a la sociedad. Y qué importante es eso, ¿no? Sentirse valorado, sentirse integrado en la sociedad, no sentirse aislado, no haber perdido todos los contactos sociales que has tenido durante toda tu vida en tu trabajo, y que es un problema que yo creo que afecta más a los hombres que a las mujeres, porque las mujeres, precisamente por una menor incorporación al mundo laboral, han mantenido más ese círculo de contactos en su vecindario, en su edificio y demás, que los hombres, que sí que han trabajado, pero que cuando terminan su vida laboral se quedan aislados. Y ese tipo de actividades, Domingo, Javier, es muy importante para mantenerse, para sentirse útiles a la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo, y me gustaría comentar aquí una asociación que es el CECOT, que se dedican a asesoramiento de emprendedores, que en una situación como la que estamos actualmente de crisis, donde se habla tanto de la emprendiduría, recuperar todos estos jóvenes valores, todas estas personas que han contribuido tanto al desarrollo de la isla, que cuando se jubilan desafortunadamente no tienen dónde asociarse. Y recuperar ese tipo de asociaciones aquí en Canarias yo creo que sería una cosa muy valiosa, porque hemos tenido muchos ejemplos de personas que, como tienen un perfil que, como tú comentabas ahora, José Luis, al jubilarse se quedan solos porque son hombres, son empresarios con un nivel intelectual alto, etcétera, que no acuden a los centros de día, que no tienen dónde acudir. Estoy recordando ahora que se ha puesto hace poco en marcha el Ateneo Ciudad Galdós, y muchas de las personas que están en el Ateneo Ciudad Galdós son personas mayores que tienen este perfil. Y creo que este tipo de iniciativas hay que apoyarlas por parte también de la administración, porque son un apoyo claro para el desarrollo de las diferentes generaciones y para hacer programas intergeneracionales. Una pregunta que me preocupa: precisamente el pasado día 15 se celebraba el Día Mundial contra el Abuso a las Personas Mayores, que es un asunto realmente grave y que me gustaría que comentáramos. Sí, ¿Qué datos tenemos sobre ese problema? Mira, sobre el maltrato, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Madrid hablando en el Inserso de los mayores. El maltrato a las personas mayores es el maltrato donde hay mayor número y está más escondido. Y sobre todo porque el maltrato hay que diferenciarlo en diferentes áreas, ¿no? Una de las áreas más importantes, y de eso es lo que siempre yo he estado hablando en el Inserso, es el del maltrato institucional, por negligencias en la atención que reciben a nivel sanitario, a nivel social, muchas de estas personas, ¿no? Y desafortunadamente sobre esto no se habla. De hecho, el Inserso ha puesto un protocolo para desarrollar una atención primaria, pero por lo que yo sé aquí en Canarias no se desarrolla. Y creo que es una de las cosas que hay que potenciar, y les podría contar muchísimos casos, ¿no? Incluso que nos vemos en el día a día, porque antes del ingreso en el centro sociosanitario nosotros vamos a visitar a las personas a sus domicilios, y a veces viven en unas situaciones que las conocen los servicios sociales y que no son situaciones para que esté viviendo nadie. ¿De qué tipo de maltratos hablamos, doctor? Estamos hablando de un gran iceberg. Un gran iceberg que es triste de que no se haya esto afrontado, porque tenemos leyes que protegen a nuestros niños, buenas leyes que esto funciona, pero cuando llegan el maltrato al anciano hay como una barrera que se oculta. Hay maltrato físico, maltrato económico, hay un maltrato social, que es lo que está planteando Domingo, y yo creo que diría un maltrato, digamos, de esta sociedad que no ha aprendido a envejecer. Y eso me preocupa, porque eso es todo este iceberg. Si lo unimos,
que hace que a veces seamos un poco o bastante indiferentes y que corramos un tupido velo. Yo creo que ya es hora de que se afronte por parte de las instituciones fiscales, sociales, cuando hay un caso de maltrato, que se estudie, que se investigue y que se trate. Sí, David. Pero yo quiero aprovechar, ya que nos están escuchando en todas las islas, de que la experiencia que yo tengo en más de 20 años con personas mayores en residencias, centros de día, etcétera, me dice que el mayor nunca denuncia. ¿Y por qué? No denuncia porque dice, si lo poco que me queda encima lo denuncio, ya no me viene más. Entonces se lo calla y se lo lleva a la muerte. Entonces yo lo que le diría a la población es que todo el que conozca un caso, que lo denuncie ante servicios sociales, ante cualquier institución, sea el maltrato del sitio que venga, pero que no espere que lo haga esa persona, porque no lo va a hacer. Pues yo no sé si entra dentro o no de esa categoría de la que estamos hablando, de maltrato a los mayores, pero lo cierto es que hay una situación en una residencia privada de ancianos de Las Palmas de Gran Canaria, la que antiguamente se llamaba Jesús Abandonado y que ahora se llama Timan Falla, que depende de una fundación privada, y en donde hay unos 40 residentes. Estos residentes están a punto de quedarse sin nadie que les atienda, sencillamente porque la fundación no paga los salarios de los empleados. Nuestra compañera Raquel Quiñones ha hecho recientemente un reportaje en esa residencia y lo mejor será que lo escuchemos y luego sacamos algunas conclusiones. Estamos solos. Esa es la realidad. Porque si no, estaríamos en nuestra casa. Manuel tiene 67 años y lleva solo unos meses en la residencia Timanfaya. Lo suficientes para darse cuenta de que las cosas han cambiado en este centro de personas mayores con problemas, en su mayoría mentales. Nosotros nos vemos aquí entre la espada y la pared. Porque somos efectivamente una familia, pero una familia la cual no la atiende nadie. Al igual que Manuel, Antonio, después de más de 6 años, siente que nadie quiere saber nada de ellos. Ahora mismo, como le diría yo, pues falta personal un tanto desatendido. Y menos mal que a las empleadas que han quedado aquí, que se multiplican. Después de que la Fundación Sauce dejase de pagar a sus empleados a finales del año pasado, 12 trabajadores se marcharon. María Ángeles se quedó. Auxiliar de enfermería, reconoce que ahora tiene que desempeñar cualquier labor. Yo estoy de camarera, estoy de freganchina, soy la que pincho, soy la que doy la medicación. A las 6 de la mañana ya ducho a los que van al médico, a las 7 ducho a las mujeres. Y es que son 6 trabajadores para atender en todos los turnos a 40 personas. Muchas de estas empleadas son madres solteras que entraron a trabajar en enero y todavía no han visto un euro. Un ejemplo es Paqui. Yo tengo 3 niños y yo les tengo que dar de comer. Y porque mi familia me ayuda, si no, ¿de qué le damos? ¿Que con qué pagamos? Yo el banco ya me quitó hasta la tarjeta, no puedo ni mirar los números rojos que tengo. Aún sin sueldo hacen frente a algunos pagos porque no reciben ninguna ayuda, salvo las donaciones recibidas en las últimas semanas. Yo los bonos de huevo los pago de mi bolsillo, nosotros el pan lo pagamos nosotras, el gas lo pagamos nosotros, porque ni siquiera los de Sevilla nos pagan eso. Y aún por encima de no cobrar aún estamos pagando. O sea que todo lo hacemos por ellos. En pocos días ellas también se marcharán. La incógnita es quién será a cargo de los residentes. Lo que queremos es una solución, no para mí, sino para todos los que estamos aquí. Porque las personas que trabajan o que se han quedado, porque ellas mismas, pues les hemos dado pena y no nos han dejado tirados. Si no, nos hubieran dejado tirados. El objetivo de la Fundación es echar el cierre. Ahora las miradas se centran en el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno regional. Todos esperan que les busquen unas plazas en otros centros lo antes posible. Así las cosas. Estamos abandonados, valga la redundancia. Ya hoy esto no es residencia Timanfaya, es Jesús Abandonado. Como esto se abrió desde un principio hace ya muchos años, esa es la cuestión. Hoy estamos abandonados. Produce indignación y escalofríos casi al mismo tiempo escuchar estos testimonios de estos ancianos de esta residencia. Les pido una reflexión a la mesa. Es que ya antes aquí se hablaba de que hay que empezar a prepararse y esperar a la vejez desde el principio. Las personas mayores las cosas las ven, las analizan y las... Vamos a ver, yo siempre le digo a las personas mayores que tenemos la oportunidad de que el que tiene una finca y tiene frutos, que regale la fruta, nunca regale el árbol. El árbol es lo último, mientras se tenga bien
bien para poderse manejar psicológicamente y demás, porque se ven muchas cosas. Y luego muchas de las personas que también llegan a estas situaciones tenemos que analizar a lo largo de su vida cómo ha sido. Porque... Doctor, Ramón, Domingo. Bueno, yo, en fin, un caso fragante, triste, pero real. Y yo creo que tiene que haber una coordinación entre las autoridades del gobierno de Canarias y las sociosanitarias del Cabildo, y que se llegue a una solución lo más rápido posible. Desafortunadamente esta es la situación que vemos con Jesús abandonado, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en todas las islas haciendo trabajos, y esta no es una realidad solo de Gran Canaria. El gran problema es que a nivel autonómico no se han tomado decisiones en el área sociosanitaria en los últimos 10 años. En el año 99 el doctor Castañeda de la Universidad de La Laguna hizo un estudio en todas las islas, y una de las cosas que hablaba es la necesidad de adaptar el Plan Gerontológico Nacional a Canarias y abrir las camas de alto requerimiento que antes estaba hablando el doctor Rodríguez, que son camas para pacientes geriátricos, y esto no se ha hecho. En Gran Canaria, que es lo que yo conozco ahora más a mano, ¿no? Se han abierto muchos centros sociosanitarios en los últimos años, pero solo para medios requerimientos. Y la realidad no es esa. Necesitamos otra cosa. Y desafortunadamente no se ha hecho una planificación geriátrica en Canarias que nos permitan, por ejemplo, abordar ahora a estas personas. ¿Dónde las metemos si no hay cama? Ramón. Sí, efectivamente, el testimonio es impresionante y demuestra que algo está fallando. Algo está fallando, porque este dato no es una anécdota aislada, sino que uno hoy escucha residencias clandestinas, maltratos en algunas que son incluso de élite, y hay, digamos, un ambiente enrarecido en torno a estas cuestiones, y la sociedad tendría que ser más exigente en esta cuestión, y las instituciones tienen que ser pues más celosas en el cumplimiento de sus competencias. Pero no se puede dar en una sociedad civilizada. Nos queda muy poco tiempo para terminar. Me gustaría hacerlo con una reflexión final de cada uno de ustedes. ¿Responderá el estado del bienestar, ahora que está tan en cuestión el estado del bienestar que tanto ha costado también poner en marcha? ¿Responderá este estado del bienestar con esta crisis económica a la que no se le termina de ver el fin, a estos retos de los que hemos estado hablando aquí esta noche sobre las personas mayores? ¿Será capaz? ¿Seremos capaces todos? Porque al fin y al cabo es una tarea de todos. Yo creo que sí, vamos, dentro del programa económico en que estamos, yo creo que es negro ahora, pero yo espero verlo gris y en 3-4 años que sea verde. Yo soy positivo. Eso es bueno. ¿Ramón? Sí, yo es que no queda otra opción. Tenemos que tener esa esperanza. El estado de bienestar es lo único que tienen los que no tienen nada. Y si eso le falla, pues evidentemente vamos hacia una sociedad enloquecida y desesperada, imprevisible en sus actuaciones en el futuro. Y yo diría ingrata, además. También. Porque con este segmento de la población concretamente. David. Yo pediría a los representantes públicos que ahora están firmando pactos y que van a gobernar los próximos 4 años que por lo menos empiecen a poner los cimientos, y que primero son las personas y luego los grandes proyectos. Domingo. Yo me quedo con unas palabras que decía antes Ramón, y mirando en el corto plazo. La ley de la dependencia en la implantación es hasta el 2015. Y afortunadamente yo creo que esta ley tiene que sentar las bases y el cimiento para realmente construir un espacio sociosanitario que actualmente es bastante deficiente. Pues muchas gracias a los 4. David Peñate, director del Centro de Día de la Isleta; Ramón Díaz, geógrafo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Javier Rodríguez, médico geriatra del Centro Sociosanitario del Pino, en Las Palmas de Gran Canaria; y Domingo Quintana, psicólogo también en este mismo centro. A los 4, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, por compartir sus puntos de vista y por la sensibilidad, porque yo creo que aquí tenemos que hablar sobre todo de sensibilidad, este segmento cada vez más importante de la población. Muchas gracias, buenas noches. Y me gustaría despedirme con una frase que viene al hilo de lo que hemos estado hablando esta noche. La pronunció Olof Palme, se acordarán ustedes de él, fue el primer ministro sueco, murió asesinado en Estocolmo cuando paseaba con su mujer después de salir del cine, allá por 1986. Él dijo esto: los más ancianos son el fundamento de la cultura de una sociedad,
y sobre los cimientos de su trabajo usufructuamos el presente y construimos el futuro. Creo que puede ser una buena frase para que reflexionemos esta noche sobre lo importante que es prestarle la atención que se merecen nuestros mayores. Señoras, señores, gracias por estar ahí una semana más. Volvemos dentro de 7 días con otro asunto que pondremos, como cada semana, bajo la luz del Faro de Canarias Radio, la Autonómica. El saludo de Rubén Rodríguez en la coordinación técnica, de Arantxa Farray en la producción y de Giselle Ducat-Seiler en la redacción. Que tengan buena semana, buenas noches.